32 minutos han pasado de las 11 de la mañana y tenemos una entrevista interesantísima, ¿eh? La veníamos anunciando, la verdad que nos puso muy contento poder charlar con él. Vamos a charlar, primero les voy a presentar a Miguel Ángel, un tipo de Ciudad de Buenos Aires, un turista que si ustedes lo ven, utiliza su gorra, una camisa escocesa que tranquilamente lo puede acompañar esa vestimenta para dar una caminata por el Parque Miguel Lillo. Un tipo normal, un tipo común. Pero cuando yo les digo el apellido, que es Sileo, ustedes los van a recordar porque es el negociador de lo que fue uno de los casos más, si se quiere, enigmáticos, o puede ser más masivo o más periodístico de la criminología argentina, que fue el robo, en aquel caso llamado robo del siglo. Sí, además con el nacimiento en nuestro país esto de las coberturas 24 horas Claro. de determinado acontecimiento periodístico y generando también la masividad, ¿no? Porque a veces te enterabas de ciertas cuestiones históricas por los diarios y era una crónica. Claro. Pero con la televisión y estando todo el tiempo los canales de noticias con eso, ya estabas minuto a minuto a ver qué pasaba. Ayer miraba y me recordé se me vinieron un montón de imágenes a la cabeza, recorriendo un poco la historia del caso del robo del siglo. Recuerdo haber visto en la televisión argentina que el 13 de enero de 2006, cuando, como decía Adrián, el periodismo hacía la cobertura. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Sileo. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, a toda la audiencia. Y sí, acá estamos en Necochea disfrutando un poco el sol. Hoy un poquito nuboso, pero bueno. Pero mejor que en Buenos Aires seguro. Te vino bien la entrevista hoy, digo, si te llamábamos el día de ayer con el día de playa, te Claro. cortábamos un poco. Y ayer estaba complicado. Bueno, es un lindo momento para hacer un poco de radio, para conocerte. Miguel Ángel Sileo llega a nosotros por un contacto, nos cuentan: che, el jueves se estrena El robo del siglo, esta gran película argentina, El tanque, como decía Adri hace un rato también, que se va a estrenar en este mes de enero. Se estrena a nivel nacional con el protagonismo de Diego Peretti y Guillermo Francella, siendo los protagonistas, haciendo de Vitete, este enigmático también ladrón, como él se hace llamar, que perpetró el robo del siglo en aquella sucursal de Acasuso, repito, el 13 de enero de 2006. Y nos dijeron, va a estar el negociador en la ciudad de Necochea. Entendíamos nosotros que venía como parte de la película, te digo la verdad. Digo, bueno, es lo primero que uno entiende. Está el negociador en Necochea, va a ir al estreno. Digo, bueno, formará parte de alguna ronda de prensa de la Claro. película. Qué bueno, o sea, en el reparto nos tocó Sileo, ¿viste? Claro, O sea, ¿viste? otro va a Mar del Plata, otro va a Buenos Aires. Pero no, venís a Neco ¿hace cuánto? Vengo a Necochea hace un montón de tiempo. Casualmente estoy acá, y que el jueves se estrena la película, la voy a ver como cualquier ciudadano a pie, no, nada que ver. Fui invitado muy gentilmente por los productores de AZ Film y el director personalmente, Ariel Buenorap, a la van premier, pero yo estaba acá en Necochea y bueno, la veré acá como tiene que ser. ¿Qué sé yo? Aparte no es mi mundo ese. Mi Claro, mundo es bueno, otro. se siente, ustedes lo verán, yo voy a tratar de representar lo gesticular que tiene Miguel Ángel. Repito, es un tipo común, se lo cruzan por la calle y no se van a dar cuenta, ni que perteneció al Grupo Halcón, ni que se está por estrenar una película que lo tiene como protagonista en el personaje interpretado por Luis Luque, quien hace el negociador de este enigmático caso llamado El robo del siglo. Contame un poco de tu vida, de tu carrera. Vos perteneces a la policía hace más de 30 años. O perteneciste, ya estás retirado, ¿no? Claro, sí. Hace aproximadamente 5 meses me retiré después de una carrera de 33 años y medio en la policía bonaerense, entré jovencito. Sí. Y bueno, pues esa fortuna de la vida, cuando estaba haciendo el curso de policía, allá por el año 1986, preguntaban a los que éramos ahí, los cursantes, quién tenía conocimiento de artes marciales. Yo había practicado judo desde muy pequeño, de los 7 años, así que ya tenía un cinturón bastante avanzado. Y bueno, en esas veces que uno no sabe si levantar la mano o no, porque no sabe a qué viene, la pregunta. Claro, si es un castigo Claro. o puede ser un premio. Claro. Entonces, bueno, me llamó la atención y digo, ¿por qué preguntarán esto? Y levanté la mano y bueno, nos comentan, nos separan, era un grupo de 50, 60 aproximadamente de aspirantes, nos separan y nos dicen que bueno, que iban a formar un grupo tipo SWAT. Sí. En ese momento estaba el auge de SWAT, de la serie, y que querían que nosotros hagamos el curso que se iba a iniciar próximamente. O sea, vos hasta ahí un policía bonaerense, un agente Hasta de la ahí, policía. ahí estaba estudiando para ser policía yo. Ok. ¿No? ¿Esto en la Bucetich, en La Plata? En la o...? escuela de suboficial, en la Sí. Dantas. Y bueno, y así fue. Nos llevaron a un lugar cerca de la escuela Bucetich
que después se utilizó como base, y hoy, en la actualidad, después de tantos años, hace un tiempo atrás, se volvió a ese mismo lugar originario, o sea que tiene toda una historia increíble ese espacio físico. Sí. Y al tiempo se incorporaron oficiales y suboficiales, una cantidad importante, muy masivo. Y bueno, a medida que iban pasando los días nos íbamos dando cuenta de que, bueno, que el instructor que teníamos en ese momento, que era el principal Claudio Rafael Pereira, que tenía su entrenamiento como comando en la Armada, bueno, nos empezó a dar un entrenamiento muy duro, más bien volcado a la parte de comando militar, que después con el tiempo eso se fue llevando a la parte policial, porque realmente hay una gran diferencia entre lo que sería la función de un comando militar con de lo que hacía un policía. Bien. Pero bueno, en principio fue así. Yo creo que también, ya viéndolo, haciendo una mirada retrospectiva y al tiempo, creo que como nosotros fuimos el primer grupo, el primer curso, en ese momento se llamaba GOE, Grupo de Operaciones Especiales. Que después termina siendo el Grupo del CON. Después termina siendo O sea, sos uno de los primeros del Grupo del CON. Claro, del GOE. Del digamos, GOE. ¿no? Y fue el último en retirarme del GOE. O sea, Bien. una cosa increíble, ¿no? O sea, cuando me llega el retiro, el último que quedaba en policía era yo. Activo, y claro. un compañero mío que es combatiente Malvina, Martín San Miguel, éramos los dos últimos GOE históricos de la policía. Así que cuando nos retiraron nosotros dos, que fue en el mes de septiembre, se terminó ese hito que había Claro. en las Fuerzas Especiales de los GOE. Bueno, transcurrió el curso, nos recibimos 23 en ese primer curso, vino el segundo y así. ¿Sabías a qué te ibas a dedicar, digamos, de qué iba el GOE? Más allá de lo de negociador, no voy No, eso, el puntualmente a eso. negociador vino muchísimo después. Bueno, por eso, pero No, el GOE, yo ¿a en qué se principio- dedicaba? ¿Qué era lo diferente? O sea, la idea era, más o menos lo que es la idea más actualizada hoy, ¿no? O sea, cuando las fuerzas regulares son sobrepasadas, Sí. hay una fuerza de élite con una preparación un poquito más exigente que el resto de la fuerza para ese tipo de procedimientos que son más complicados, ¿no? Más complejos. Ok. Entonces el entrenamiento estaba focalizado a eso, y el armamento que se utilizó en ese momento, que nos dieron en ese momento, era un poco mejor que el que tenía el resto de la policía. O sea, Más un grupo de élite. sofisticado, claro. Sí, un sí, grupo de sí, élite. Así que, como era muy joven, me dediqué a prepararme, a estudiar. Cada curso que aparecía, yo levantaba la mano y lo hacía. Así que tuvimos nuestro bautismo de fuego muy enseguidita después de recibirnos, el mismo día prácticamente, el 13 de diciembre de 1986, en la alcaldía de la ciudad de Mercedes tuvimos la primera situación con toma de rehenes importante, que salimos aviriosos. Yo, por una condición natural y un cursillo pequeño que hice dentro del curso de comando, era el francotirador en esa oportunidad. Después, leyendo un poco, francotirador sniper, es una es el especialidad, sniper. El sniper. Es una especialidad, o sea, dentro de la fuerza de élite. Sí. ¿Qué pasa? Claro, estamos hablando de 1986, ahí se desconocía prácticamente todo lo que hoy en la actualidad un sniper ahora es un matemático prácticamente, porque tiene que saber un montón de cosas, hacen disparos impensables hace 30 años atrás, porque Claro. ahora se mide la velocidad, la altura. Cuando vos eras francotirador, ¿a qué distancia le dabas al blanco? No, yo tiraba con un fusil muy precario, con una mira en cruz, a 150 metros le pegaba. Yo lo que tenía, y lo que sigo teniendo, por suerte, es Sí. la habilidad de tirador. Ok. Ahora no, ahora realmente, más allá del sniper, más allá de la habilidad de tener como tirador, tiene que saber muchísimo de cuestiones atmosféricas, de posicionamiento global. O sea, es una especialidad muy compleja. Sí. De hecho, el curso es muy difícil, ¿eh? Bien. Bien. Bueno, estamos escuchando a Miguel Ángel Sileo, termina su historia como siendo el negociador, que no termina ahí tampoco, sino que forma parte del protagonismo de lo que va a tener la película El Robo del Siglo, que se estrena el día de mañana, contándonos un poco su historia de cómo termina siendo y formando parte del grupo Halcón, ¿no? De este grupo de élite especializado. Después del GOE... Bueno, el GOE después se transforma por un hecho famoso, que fue el hecho del copamiento de la tablada. Los Sí. del GOE son los que rescatan a los soldados, entonces dijeron, bueno, che, son importantes este grupo, o sea, hace cosas interesantes. Bueno, ya hay una decisión, siempre hay una decisión política detrás de todo esto,
Vino la banda, nos cambiaron los uniformes y se transformó en lo que después es el Grupo Halcón. ¿Y cómo terminás siendo negociador? A ver, yo te voy a decir algo, Sí. lo tuve que googlear. A ver, la imagen más pronta que tengo del negociador es a Raquel Murillo en La Casa de Papel charlando con el profesor. Claro. Digamos, es esa negociación de charla telefónica, de histeriqueo, de empatía, de enojo en un momento. Es el negociador justamente intentando sacar un beneficio que calculo que en los casos debe ser tener cero víctima, ¿no? Sí, bueno, partamos de la base que tengo una gran diferencia física con la señora que acaba de nombrar. Sí. Y por otro lado, cuando hablamos de negociador, o sea, todos somos negociadores potenciales desde que nacemos prácticamente. Sí. O sea, vamos a hacer un ejercicio mental. Cuando una criatura muy pequeñita, que ni siquiera tiene el habla, quiere algo y sabe que ese algo que quiere, una golosina, por ejemplo, hace una sonrisita, una muesca, y sabe que a través de eso consigue la golosina. Está bien. Está negociando sin saber hablar. O sea, fíjese de dónde viene la naturaleza de la negociación, ¿no? Claro. El tema de negociación con situaciones con toma de redes es un poquito más compleja, porque acá estamos negociando vidas humanas. Lo que hace el negociador prácticamente es eso, o sea, hacerle entender a través del tiempo y del diálogo a las personas que tienen cautiva a víctimas que tienen que deponer su actitud y entregarse a las fuerzas del orden para que se termine esta situación traumática. Acepto una influencia demasiado del cine, pero hay una especie de decálogo de palabras que no se deben decir dentro del vocabulario de un negociador, esto de evitar la negación. Bueno, negociador tratan de no nombrarlo, ¿no? Bueno, a ver, lo que pasa es que acá esto a través del tiempo se fue un poco ayornando y no es tan así. Por eso, está bueno bajarlo Claro, al llano, al claro, día a no día es del tan así. A ver, trabajo. lo que pasa es que nosotros copiamos mucho a veces del país del norte, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos que analizar socialmente. Hay una diferencia social muy importante. Por ejemplo, ¿no? Los americanos son todos descendientes anglosajones, es una sociedad que se denomina disgregada, y nosotros, los argentinos, el latino por sí mismo, ya es diferente. O sea, nosotros, por ejemplo, para negociar, el americano tiene inconveniente en negociar por teléfono. Yo en todas las negociaciones que estuve, excepto en 2 o 3, siempre fueron cara a cara. Bien. ¿Por qué? Porque la otra persona quiere verme. Por esa cosa que Es más tiene- gestual, es más sanguíneo es el más latino, sanguíneo ¿no? el tema, Claro. claro. O sea, nosotros tenemos que vernos, tocarnos, bueno, no tocarnos no tanto, ¿no? Pero nos tenemos que ver. Somos más desconfiados, quizás. Sí, porque aparte, a ver, hay unas cuestiones que son implícitas, que no están en los manuales, porque el que viene a negociar conmigo posiblemente lo haga en forma natural, ¿no? El tipo, vamos a usar un poco la jerga carcelaria, ¿no? Me va a semblantear. Sí. O sea, me va a estudiar. ¿Qué va a estudiar? Mi lenguaje no verbal. Que eso después se estudia, ¿no? O sea, nosotros Sí, por eso hablaba de lo en gestual. la digo, programación neurolingüística se puede dar cuenta si estás nervioso o no, o si Tal estás cual. perdiendo, digamos, esta negociación o no. Claro, no, a ver, hay que ser un buen actor, Ujú. ¿no? O sea, porque a veces hay que montar una figura. Me disfrazó de médico, por ejemplo, Sí. para distraer una situación, o un compañero mío de periodista. O sea, uno busca la alternativa en ese momento. O sea, por eso la táctica es algo que es como la plastilina, se va amoldando a la situación en sí. Entonces, volviendo al tema de los americanos, ellos tienen un manual, un protocolo que es americano. Bien, claro. Uno lo tuvo que ayornar a lo argentino y argentinizarlo un poco a lo nuestro. Entonces estamos en condiciones de decir que si viene un negociador americano a negociar aquí, como que se le va a complicar un poco. Pero nosotros sí podríamos ir a negociar allá, porque tenemos otra dimensión de las cosas. Para hablando así cotidianamente es más centrador el latino, ¿no? Como que Sí, no, aparte mucho- es muy visual y aparte no es lo mismo estar en una casilla rodante a 250 Sí. metros hablando por un teléfono que estar a 1 metro y pico de una persona que tiene una pistola armada apuntando a la cabeza a otra. Igual debe ser como una mujer, ¿no? Enojada no le puedes decir calmate. No, lo que pasa es que acá es como todo, o sea, acá el tiempo juega siempre a favor nuestro. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, la ansiedad baja y el razonamiento sube. Claro. Es como cuando uno va a jugar un partido de fútbol. O sea, un día de radio, terminamos de jugar a la radio, de hacer la audición, vamos con un picadito. Y son compañeros, y uno se le pasó, le pegó un planchazo al otro,
¿qué hace? Le dice de todo de su familia, se quiere medio trompear, pero después al rato ya pasó ese enojo y fueron a tomar una bebida, un refresco juntos y se terminó. O sea, ese momento fue ese. Pero el tiempo después hizo que las cosas vuelvan a su cauce. Y vos lo que debés ganar es tiempo. Yo lo que tengo que ganar es tiempo y que tiempo desde el punto de vista estratégico para que mis compañeros tácticos se acomoden en lugares estratégicos. Sí. Pero aparte, el ganar tiempo en el aspecto de que la persona se tranquilice y que yo logre la empatía para que me escuche. El más mediático fue el del robo del siglo, pero ¿en cuántas negociaciones estuviste en tu carrera? Tuve unas cuantas, más de 60. Más de 60 negociaciones con secuestradores. ¿Todas secuestradores? ¿Eran muy similares los casos? Más o menos, no. Tuve muchas tomar rehenes, pero tuve atrincherados y muchas personas con tentativa de suicidio. También ahí interviene el halcón, ¿no? O sea, una persona desbordada que se sube una antena, por ejemplo, y se quiere tirar. Entonces, también tuvimos negociaciones de esas características. Y con referencia a las tomas de rehenes, excepto estas que estamos nombrando, el resto fueron más o menos por el mismo lado, ¿no? Personas con un alto nivel de ansiedad, o sea, que fueron a hacer un robo y se encontraron que la policía llegó rápidamente y se encontraron encerrados, entonces... Claro, no siempre es, digamos, causal, digamos, la toma de rehenes. Muchas veces entran, se encuentran con gente adentro que quizás no esperaban y terminan tomándolos de rehenes. Esta es la excepción a las reglas. En este caso, ellos sabían que iban a tomar rehenes. De hecho, lo hicieron adrede para ganar tiempo. Claro. Bien. Y en el caso, he leído en algunas crónicas de aquellos tiempos, en algunas entrevistas que te han hecho también, Luis Vitete Sellanes no solo es un personaje que hoy conocemos todos por las entrevistas que ha dado, el tipo está escribiendo un libro, bueno, es como que hizo también un personaje de su vida y de este hecho, pero vos también en algún momento dijiste que notaste algo diferente en ese negociador. Digamos que cuando uno se comunica con él adentro, vos notaste que era un tipo que no era una negociación más. Sí, había varias cosas que eran extrañas, ¿no? Desde el momento que nosotros llegamos al lugar, había liberado al policía que estaba dentro de la entidad bancaria. O sea, una cosa que ya de por sí era bastante extraña. O sea, el hombre de seguridad lo liberan. Lo liberan. Y desarma, o sea, con el arma de él se la devuelven. O sea, que el policía vino al comité de crisis con su arma provista. O sea, no es que se quedaron con el armamento de él. Que es una actitud... extraña, no. Claro. Normalmente el malo que hace potencia su arsenal. Claro, sí, hay un arma, es mía. El arma, el chaleco, lo que fuera, o sea, potencia su arsenal. Entonces, eso fue lo primero, lo más extraño. Después, cuando arrancan las conversaciones, vamos a remontarnos un poquito en el tiempo. En el 2006 todavía no se hablaba de negociador, o sea, era una figura que prácticamente no se conocía. Uh-huh. Hoy sí, porque ya hubo muchas tomas de rehenes, el cine, un montón de situaciones donde se nombra el negociador. De hecho, en la actualidad a veces se habla del mediador, cuando realmente el mediador es otra cosa. Mediador es la persona que está entre medio de dos partes. Media, no tiene un no es favoritismo para ninguno de los lados. Claro. Está en el medio, media. Sí. En cambio, el negociador forma parte de algo. De este caso, el caso del negociador policial, de la parte de la fuerza. Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Cuando yo tomo contacto por medio de un Nextel, puedo nombrar la marca, porque no existe más. Sí. Vos te comunicás con él adentro, no era vía telefónica, sino un Nextel. El doble pirip que te habilita. Que era el del policía que había liberado. Ok. Él usa. El policía que libera, de nombre de pila, se llamaba Walter. Sí. Perfecto. Entonces, cuando yo me comunico, ¿qué me dice el que está dentro de él? Llámame Walter. Está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, llamo, digo, ¿este es el aparato que está dentro del banco? Sí. ¿Quién sos vos? Bueno, yo soy la persona. Yo nunca me identificaba como policía. ¿Por qué? Porque el problema es con la policía. De hecho, mi aspecto físico difiere mucho del policía, más de esa época. Sí. Yo uso barba hace 20 años. Y siempre estaba de civil, o sea, desdibujaba un poco la imagen del policía. Tampoco hablo como policía. Sí. Entonces, ¿quién sos vos, flaco? Soy la persona encargada de destrabar este conflicto. ¿Qué sos, el negociador? Y ahí nos quedamos mirando todo porque usó la palabra exacta. Está bien. Ahí ya estabas hablando con Vitete vos. Con el hombre del traje gris. Claro, porque después la justicia determina que es el señor Sellanes. Sí.
Pero yo en ese momento hablaba con una persona que estaba con un traje gris y una capucha. Vos estabas fuera de la Yo estaba sucursal fuera del del banco, Banco pero Río, viéndolo por una hasta ventana. ese momento no, estaba lejos yo. Ok. Hasta 200 metros. Por eso es importante el paso a paso. Me dice, ¿sos el negociador? Yo miro a todo el mundo, pues estaba en el Estel abierto, es rarísimo. Sí. Yo, bueno, si lo querés llamar de esa forma, sí. ¿Qué sos, el de barba? Pues ahí ya. Estaban mirando para todos lados. Bueno, Mi pregunta- ¿ahí te preocupaste o tenés la templanza ahí del me negociador descolocó, ahí me de...? descolocó porque yo pregunto, ¿pero dónde están? O Claro. sea, me habían indicado que el banco estaba a 300 metros. En línea recta era imposible por una cuestión física que me pueda ver. Claro. Me señalan hacia adelante y digo, ¿Cómo o sea, me están viendo? como que me están viendo. Yo justo me había afeitado hacía poco, tenía la barba crecida, pero sí, estaban hablando de mí, ¿no? Sí. ¿Sos el de barba? Sí, me afeité, pero sí soy el de... Bueno, con vos está todo bien, flaco, acércate. Corto, mi comandante me autoriza que me acerque ya para entablar la negociación ya más cerca. Sí. Me dan algunas directivas, pero en el trayecto que yo voy caminando, claro, ya la cosa, mi brainstorm, mi tormenta de ideas venía mal, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Que había un entregador? ¿Que podía llegar a ver a alguien? En lo personal yo creía, o sea, se sumaron un montón de sensaciones. Primero, el hecho de que hayan liberado al policía Sí. con el armamento, que no es un dato menor. Sí. Nosotros, los policías, cuando tienen un incidente donde les sustraen el armamento, tienen un sumario administrativo. Sí. Entonces, digo, los liberan al policía con el armamento. ¿Será un ex policía? ¿O alguien que no quiere damnificar al policía Claro, para liberarlo? teniendo una cuestión de códigos. Sí, o sea, todas las cosas se me venían en esa tormenta de ideas, ¿no? Sí, son detalles que te manejan un perfil, digamos. Tal cual. Pero todo esto hablando en una Segundo. cuadra y media que caminé, o sea, no sea, o sea, uno tiene que tener en la cabeza por dónde va a entrar en la conversación, ¿no? Sos el negociador, una palabra muy puntual. Y este tipo sabe, y sos el de barba. Entonces ahí remonto un poco a mi otra actividad dentro de la policía, que yo soy instructor históricamente en policía. Sí. Y por mí han pasado, en ese momento no tanto, pero después con el tiempo pasaron 30.000, 40.000 efectivos. Yo fui instructor de tiro en la escuela de suboficiales, en oficiales, en el liceo policial, en reentrenamiento. O sea, Un exalumno, dijiste vos. alguien que pasó, quizás, no necesariamente un exalumno, pero alguno que intentó ser policía, lo tuve de alumno, pidió la baja. Uno realmente no, en ese momento no, pero lo orientaba por ese lado, ¿no? Ajá. Cuando me acerco al lugar donde yo había visto que me proteja, era más o menos 20, 25 metros cruzando la Avenida Libertador, detrás de una camionetita, y veo que detrás del vidrio del primer piso, una figura, gira un sillón, se sienta y se cruza de pierna. Yo me pongo a ver a mí. Una escena de película, o sea, Sí, si sí, no, hay no. una escena en la película va a ser esa. Estoy yo esperando esa no escena. puedo creer. Imagínense el estrés que hay en una situación con toma de rehenes, que los tipos cuando yo me acerco me empiezan a putear de lo lindo. Este tipo se sentó y se cruzó de pierna. O sea, sabía lo que estaba haciendo. Sí, pero, o sea, yo desde mi punto de vista digo, este es un desquiciado. O sea, un tipo Claro, que- al revés. O sea, Claro. no es que estaba tranquilo, sino que estaba pasado de vuelta. No, este es peligroso porque va a ser una masacre. El tipo Claro. no le interesa nada. Claro. Bueno, y empezó la conversación en un tono muy irónico, cosa muy anormal a lo que uno estaba acostumbrado. Claro. O sea, haciéndome chistes, no chistes, pero la ironía en su comentario era notoria. Y bueno, ahora, a través del tiempo y tantas entrevistas que ha dado este señor en los medios, uno se da cuenta que sí. Pudiste entenderlo, claro. Tiene ese tinte de ironía, ¿no? El señor uruguayo. Me meto en esto, hace Sí. algo así como si fuese una pregunta spin-off. ¿Viste La Casa de Papel? Sí, por supuesto. Tiene parte de lo que ocurrió en... Sí, no deja de ser una ficción. O sea, No, no, yo pero digo- sería el director de la Casa de Papel, hay un montón de cosas que no haría, ¿no? Por los datos que me estás tirando, digo, entró un periodista disfrazado, un negociador disfrazado de periodista, el negociador que tira chistes con digamos, el negociador de La adentro, con ironía. la ironía, manejando Claro. ese tinte de diálogo, haber estudiado teatro, después, bueno, Vitete de Llanes dice que él estudió teatro para poder hacer lo que terminó Claro. haciendo. Todo esto es a posteriori, ¿no? No, claro, sí. En el momento y en la situación, la cosa era así. Y 23 personas adentro del banco con riesgo de vida. Claro. Que ahí es donde voy yo. Claro. O sea, a ver, esto es algo así como, para que se entienda y la gente entienda, que la función de las fuerzas especiales de la policía, en este caso del ICOM, van por la vida de las víctimas.
O sea, y matemáticamente los procedimientos policiales no son exactos, no es que 1 más 1 siempre va a dar 2. O sea, hay un montón de... Y lo llevo en otro O sea, plano. el botín acá no entra ni en discusión. No, a mí, a ver, Porque no me es como interesa, que después salen victoriosos por a el mí me interesa botín. la persona. ¿Cuánto, Claro. o sea, ¿cuánto vale la vida de una persona? O sea, Sí, no tiene dígame, precio. por favor. No tiene precio. claro. No tiene precio. Después lo vemos, eso lo estudiamos. Lo primero es las vidas. Después el resto lo vemos. O sea, cuando un bombero va a un incendio, ¿cuál es la prioridad? Rescatar a las personas. Después, si podemos, apagamos el edificio en llamas. Vamos a lo material, claro. Pero lo primero que son las vidas de las personas. Entonces yo, desde mi punto de vista, siempre fui por las personas. Y tuve, qué sé yo, no sé si la mano de Dios o qué, que en todas mis intervenciones nunca hubo ninguna baja. Ni de un lado ni del otro. O sea, siempre rescaté a todas las personas, a los buenos y a los malos. Entonces yo me siento satisfecho de la labor cumplida, ¿no? En ese aspecto. Con referencia a este hecho puntual, libera a la primera persona, sigue la conversación, libera a una segunda persona y ahí se cortan las comunicaciones. Ahí ya se termina, o sea, piden las famosas pizzas y se cortan las comunicaciones. O sea, nunca hubo una comunicación de entrega de lo que habían pedido ellos, de la demanda. Ok. Mientras tanto, Sí. él en la negociación te estaba pidiendo cosas, te estaba pidiendo una salida prolija. ¿Qué, No, qué era lo que te estaban o sea, reclamando? era sobre todo sobre el hecho y la carátula del hecho, o sea, Sí. lo normal que reclaman un siempre. ladrón, claro, un ladrón ve si el robo califica, Garantías para la entrega, un lugar en la las cárcel. cámaras, o sea, todo lo que normalmente piden para salvaguardar la vida de ellos. Sí. Que hay que reconocer, montar un show, una actuación donde tenían muy bien estudiado el libreto y conocían después, o sea, con el diario Lunes, supimos que ellos tenían hasta un manual que se había escrito sobre protocolos de toma de rehenes. Y que, bueno, que ese manual les sirvió de guía para saber que si mientras no tengan violencia sobre los rehenes, el alcohol no iba a entrar. Entonces la fueron llevando de esa forma, o sea, sin violencia. Y para ellos iban ganando tiempo, ¿no? En su negociación, Claro, digamos, con el diario del lunes. En su hecho delictivo, claro, Sí. ellos necesitaban ganar tiempo para ir abriendo las cajas de fuerte. Claro, para ir sacando todo el botín que El terminó botín. siendo de $19 millones. Sí, se habla de... según La el verdad, o sea, estimativo, ¿no? mi trabajo terminó cuando sacamos a las víctimas caminando a la última víctima del banco. Después la investigación la hizo la Fiscalía con mi investigación de policía y bueno, después el tema de cuánto, dónde, quiénes, ya no es un tema mío. Está bien. ¿Qué cosa te gustaría, o sea, vos sabés la realidad, vos lo viviste, Sí, ¿no? sí. Vas a ver una ficción Sí. mañana. ¿Qué elemento te parece que tiene que estar? ¿Viste? Vos te sentás y tenés una pequeña expectativa. ¿Qué elemento decís, esto tiene que estar porque está bueno y si no está te desilusionarías? Yo mañana voy a ver una película. Bueno, pero digo... O sea, a ver, No, dentro- no la viste todavía, ¿no? No, vi los avances como vio todo el mundo. Por pero- eso, pero digo, a ver, van a reflejar un hecho real, ficcionado, obviamente, que va a ir por ciertos lugares que quizás no están Sí, completamente lo que pasa es que siendo... hacer un juicio de valor antes de verla sería decir una tontería. No, pero no digo que esté lo mal, que me pero- gustaría, qué sé yo, que termine bien y que sin entrar en el código Hays de lo que fue la censura en Estados Unidos de Hollywood en los años 40, que termine de esa forma, o sea, que el crimen no paga, ¿no? O sea, que muestren que no es redituable. Yo creo que eso sí me gustaría ver, por ejemplo, ¿no? O sea, que Que la moraleja sea esa. la moraleja ¿no? sea El esa, mensaje. claro, que hicieron un hecho delictivo y terminaron... o sea, nuevamente, es algo en lo personal y no hablando como policía o ex policía, sino hablando como persona, como ser humano y donde los valores de la ley están por arriba de todo. Sabes que ayer en Intratables, no sé si pudiste ver la pantalla de América, ayer en uno de los programas más vistos de la tele, estaba ese debate de por qué como que llega un momento que hasta idolatramos la figura de Vitete, o sí, porque una especie de estigmatizarlo o ponerle el mote del Robin Hood, digamos, de la delincuencia, de le robaron a los bancos y esa, no sé, esa creencia que como que en la sociedad tiene ganas que en algún momento tomarse revancha contra los bancos. O sea, armaron toda una estructura de pensamiento de la sociedad argentina en la cual Vitete termina siendo casi como perdonado socialmente. Sí, lo que pasa es que, a ver, el argentino es muy particular, ¿no? O sea, le pongo un ejemplo. En la cancha un carterista le sustrae la billetera a uno, sube la policía y la misma gente que está ahí lo oculta para que no lo agarre la policía. Claro.
O sea, es una cosa muy estúpida, ¿no? Pero sí, el odio a los hacia el policía. Sí. Entonces, me parece una cosa absurda, ¿no? Porque no fue la víctima la persona que lo está ocultando. O sea, esa cosa de ocultar, o sea, la policía era malo, ¿no? A ver, Robin Hood no fueron porque no repartieron la plata a los pobres, se la llevaron ellos al bolsillo. Claro. Con referencia al banco, sí, el banco tuvo un resarcimiento económico con las personas que fueron las damnificados. Pero, a ver, hay cuestiones que van más allá de lo económico. O sea, un reloj que dejó un padre a un hijo, o sea, un valor... claro, pero se van joyas también, ¿no? Claro, no solamente el valor. Un valor sentimental, que eso no tiene un resarcimiento económico. Y si en el medio... yo no conozco las historias, la verdad, porque la historia para mí terminó al otro día, porque yo a la semana estaba en otra toma de rehenes, estaba en otra historia yo, ¿no? Y menos mediática. Tal cual, pero no conozco los pormenores de las víctimas, porque o sea, nunca me gustó quedarme más del tiempo necesario en el lugar. De hecho, yo firmo el acta y me voy, no me conocen, no tengo acceso a las víctimas, pero no por una cuestión de que no me tenga que quedar, sino por una cuestión mía, porque, a ver... No, decidís no pegarte a cada uno de los hechos en los que has estado, para mí ¿no? El hecho terminó ahí, porque hay hechos que son muy traumáticos. Se me viene a la memoria un caso de un policía, disculpe, no que me voy, pero me parece muy interesante, ¿no? El tema. Era una situación con rehenes en Moreno, sí, Moreno era, donde... Por una cuestión de distancia, la policía de la comisaría local es la que llega primero y empieza a negociar, en lo que nosotros denominamos el primer interventor, sí, con un muchacho joven que tenía 2 chicos de rehenes, 2 niños. Uno de muy corta edad, de 3, 4 años, que lloraba desgarradamente, porque era muy chiquito, y un chico un poquito más grande, de 12, 13 años. Bueno, llego yo, me hago cargo de la situación. Hasta ese momento el policía ese, que era del gabinete externo de la comisaría, es el que venía negociando, y empezó a negociar yo. Bueno, a través del tiempo lo convencí, se entregó, terminó ahí. El policía me llama, eso creo que fue esa semana tuve 3 tomas de rehenes. Esa semana. Me llama el día viernes a mi base y me dice, Silvio, teléfono, ¿sí? ¿Qué tal, Silvio? Mira, yo soy el oficial principal. Ah, ¿cómo te va, flaco? Mirá, y me empieza a hacer una especie de currículum vitae por teléfono. Me dice, mira, yo siempre estuve en el servicio externo, estoy de calle, estuve enfrente. O sea, mi tipo me empieza a explicar que no era un policía de oficina, o sea, era un policía de acción. Sí. Me dice, ¿sabes por qué te llamo? Me dice, del otro día que no puedo dormir porque sigo escuchando los llantos de la criatura, pues yo tengo un nene chiquitito. O sea, se estocolmizó. O sea, el tipo asoció mentalmente a una cuestión personal. Bueno, por suerte yo nunca llegué a eso porque por esa desconexión que yo hacía con las situaciones. No, es que tenés que estar dentro de una burbuja, imagino, también para poder negociar y obtener un resultado. No, tal cual, pues si no, sos parte del problema. Claro. O sea, yo tenía el problema ya, yo estaba lejano, llegaba, hacía mi trabajo y después me iba y se terminó la historia. A quien escuchan, estamos en una nota interesantísima. Yo me quedaría hasta las 4 de la tarde charlando con Miguel Ángel Sileo, es el negociador del robo del siglo. Mañana se estrena la peli en las salas del Cine Ocean. ¿Van a poder estar? ¿Vas a hacer una prensa, algo? No, a ver, ahora después de todo esto me parece que después voy a ir el sábado, la matinée voy a ir. Yo me sacaría una foto como Miguel. No hay problema, pero vestido, ¿no? Me imagino. Pero bueno, listo. Te voy haciendo las últimas con respecto al caso particularmente. Nos quedamos un poco en la negociación con Vitete Llanes, en El hombre del traje gris. Sí. Los muchachos se retiran, se van por el conducto, se van en los inflables, como ya cuenta la historia, la mayoría de ustedes saben, se llevan el botín y ustedes tienen que ingresar al banco, ¿no? En búsqueda de los... Bueno, eso pasa rehenes simultáneamente, o sea... no es que nosotros sabíamos que se estaban fugando, o sea, cuando se cortan las comunicaciones, sí, después de un determinado tiempo, el comité de crisis siempre pensando, acá hay una amenaza que era latente, que era la de Ramallo, o sea, no había pasado mucho tiempo de la... En el 99, así, claro, ¿no? De la masacre de Ramallo, que salen con los rehenes y los tirotean en un polo verde, sin mal no recuerdo. Exactamente. Entonces amenazaban permanentemente con ese hecho, o sea, no queremos que se transforme en Ramallo. Claro. Entonces, con muy buen criterio por los superiores, trataron de que la cosa se dilate en el tiempo, y cuando ya vieron que la cosa estaba apaciguada, que es lo que, o sea, esa es la visión de los superiores. Mi visión era otra, a ver si se las cuento. Sí.
decide el comandante táctico en el comité de crisis de hacer el ingreso. Yo mucho antes, cuando se terminan las comunicaciones, le empiezo a decir a mis superiores que yo creía que estaban fortaleciéndose, o sea, que estaban, nosotros hablamos técnicamente, tabicando las entradas para que se nos dificulte el ingreso para llegar a un enfrentamiento. Ok. Entonces, que era el temor más terrible que podía pasar, ¿no? O sea, un enfrentamiento armado dentro de una entidad bancaria con 23 rehenes iba a ser terrible. Pero ese silencio de radio me estaba indicando algo que no estaba bien lo que habíamos hablado previamente. O sea, si bien la negociación no fue lo común, por lo que conté antes, liberación de policía, sos el negociador, el de barba, pero ese silencio borró todo lo anterior y me estaba indicando que acá había algo que no se había dicho o no se había hecho. Entonces el temor mío era que cuando entremos haya disparos de arma de fuego. Cuando se ingresa, yo ingreso también porque está la famosa foto esa que está entrando todo el grupo de balcón y yo estoy de civil, el único civil, Sí. por mi condición de ser integrante del equipo táctico. A mí me toca el sótano. Quiero aclarar que éramos muy pocos para ese tipo de operación porque justo estaba el operativo Sol en esa época, enero, Mar del Plata, Afectado, la mitad claro. del halcón estaba allá, eran muy pocos. Algunos se autoconvocaron, cuando vieron la magnitud del hecho, se vinieron de sus casas estando libres. Ingresamos. Y yo bajé con un equipo de 4 o 5 al sótano, se fueron abriendo hacia las bóvedas, y yo quedo en la última puerta, que era la de, yo había visto los planos, era la de la cochera, la del garage. Y quedó de número 1, o sea, quedó como el primer integrante del equipo que va a entrar. O sea, el de cabeza. Sí, el lugar que uno quiere siempre ocupar, en la farmacia, cuando hay cola o en los Sí, pero lugares. en este caso complicado, En ¿no? este caso estabas. Y sin escudo, porque el escudo había ido para otro lado, no sé dónde estaría el escudo, que estaba en la primera planta o en la segunda. Mi jefe me hace seña que me estaba cubriendo, escucho la voz de mi compañero que se para atrás mío, me dice somos 2, escucho el tercero que se dice somos 3, que es la orden que me está diciendo en mi cabeza, ya somos el equipo mínimo para ingresar. Y bueno, siempre dicen que cuando uno está frente a una situación de esta característica, ve la vida pasar frente a sus ojos. Créanme que es así. ¿Qué pasó? Créanme que es así. Vos entendías que detrás de esa puerta estaba la banda. Estaba la cosa y esperándonos. Ok. ¿Está? Así que cuando ya la unidad mínima de 3 estábamos ya para entrar, respiré, abrimos la puerta y nos metimos, ya para sangre o fuego. Y bueno, me encontré con el garage, que era grande, y un vehículo apoyado sobre el portón, que era con el que habían llegado ellos, y lo pusieron para que no podamos entrar por ese sector. No, se tiene estudiado toda la cosa, ¿eh? Y despejamos el vehículo, vimos que no había nadie, respiré, sinceramente respiré. Después de 3-4 minutos. No, respiré porque realmente, o sea, uno se prepara para un montón de cosas, pero cuando tiene que entrar en combate no es agradable. Claro. O sea, lo mejor que puede pasarle a uno no es combatir, es a través de la palabra. Mire, me dediqué a ser negociador. Claro, yo. claro. Nos reagrupamos y salimos a evacuar los rehenes. Y bueno, después alguien vio el boquete y bueno, se habían escapado por ahí. Y se dieron cuenta que, bueno, lo de los gomones y todo lo demás, ¿no? Eso Que fue después la historia después, a posteriori, al otro día, ¿no? O sea, cuando se empezó a aparecer un gomón, creo que en el río. Yo ya era una cosa que no era mía, yo ya estaba en otra cosa ya. Bueno, te hago las últimas dos y te voy a dejar seguir vacacionando en la ciudad de Muchas Necochea. gracias. La primera nobleza obliga es, ¿te comunicaste en algún otro momento con Vitete? ¿Volviste a hablar por teléfono? ¿Te encontraste de casualidad en algún lado? Primero, no, nunca más. Primero, te cuento algo. Vio que más o menos todos los segmentos de la sociedad siempre se juntan con sus amigos. Seguro, sí. O sea, ustedes los periodistas con sus pares, sí. Claro. Yo con mis compañeros de policía. No con ladrones. Claro, hay una dicotomía ahí en la pregunta, porque, o sea, nunca tuve nada personal con ninguna persona que estuvo enfrentada a mí, Sí. porque traté siempre de ser profesional yo y no poner cosas personales en el medio. Si bien, tomando la distancia de que es una persona que está cometiendo un ilícito y yo era la fuerza del bien.
Pero ¿cuál sería el fin? No, ninguno. O sea, no me contribuiría en lo más mínimo una reunión con nadie que haya sido la persona que esté enfrente mío. Pero sí con mis compañeros. Con ellos me reúno seguido, por más que esté retirado, comemos asado, hablamos tontería de otras viejas épocas. Y bueno, me contribuyen porque estoy... Como todo viejo, ¿vio? Que después de un tiempo empieza a escribir sus memorias. Sí. Estás escribiendo un libro, ¿no? Estoy escribiendo un libro. Lo empecé hace un tiempo atrás, a recomendación de un amigo periodista. Me dijo, vos tenés que escribir un libro. Sí, una especie... No de este caso, sino de toda tu carrera, todos, ¿no? de algunos, claro, tipo biográfico. Sí. Y con algunos tintes de lo que me pasó en la vida. Porque, a ver... uno es la construcción de todas las vivencias de su existencia. Claro. Yo vengo de un barrio de muy bajos recursos, barrio Mataderos, que sigo viviendo ahí en Buenos Aires, un barrio donde yo siempre digo que estaba más para arriba las manos que para alto policía, y sin embargo salí siendo policía. Y entré a la policía con un 7º grado, estudié nocturno, me recibí. Me fui a España a estudiar en la Universidad de Cádiz, me recibí, después estudié en la UTN de Avellaneda, me recibí. O sea, tengo 2 títulos universitarios, pero todo porque la remé en dulce leche, no es que me vino algo de arriba, me dijo, te regalamos esto. Sí, entonces yo creo que el libro va a ir por ese lado. Bien. O sea, el tema de progresar en la vida a través del sacrificio. Últimas 2, sí. y prometo que corto acá. Luis Luque, ¿lo conociste? ¿Quién va a ser? Sí, no. A ver, fui invitado en una oportunidad al set, y como cualquier persona común, fui a ver lo que pasaba. O sea, porque aparte estaban hablando de algo que había participado yo en la vida real. Y ahí conocí a los actores, al director, a la productora. La verdad que gente magnífica, me trataron muy cálidamente, tanto como Guillermo Francella, Luis Peretti, Diego Peretti, perdón, Luis Luque, bueno, maestro, Pablito Rago, Ferro, todos, la verdad que es increíble que hayan atravesado la pantalla de la forma que la atravesaron, porque uno los ve siempre de este lado. Claro. Y eran personas comunes, al contrario, estaban quizás sorprendidos de la historia de vida que a mí no me sorprende, que es mi vida, ¿no? Claro. Medio te pedían fotos, una cosa así. ¿no? Se revirtió las situaciones. Una anécdota al pasar, ¿no? Estaba hablando con Rafael Ferro y se acerca Pablo Rago. Y le dice, ¿vos sabés quién es él? Dice, él es Miguel Sileo. Y me dice, ¿qué es verdadero? Sí, claro. Loco. Y, bueno, y unas cosas de esa característica que fueron muy, muy divertidas. Estaba acompañado de mi señora esposa, así que ella fue la encargada de sacar algunas fotos que no las publicamos porque no vienen el caso, son cuestiones personales para el álbum familiar. Quedó una frase después de este caso, que seguramente va a aparecer en la película, aparece en todos lados. Cuando yo pongo frase del robo del siglo, dice: en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. ¿Te dice algo esta frase? ¿Te toca? ¿Te quedó en la memoria? ¿Tengo tiempo para explicar algo? Sí. Bueno, acá tenemos que hablar de 3 cosas: lo que pasó, sí, lo que pudo pasar y lo que se comprobó. Ok. Si vamos a sin armas, sí, se secuestraron armas de juguete, sí, o réplicas. Sí. Bueno, tampoco pensemos que la policía es tan ingenua, ni el policía que estaba dentro del Castillete sea tan ingenuo. Pergeñaron un plan donde ellos, de la forma de su visión, su inversión era un negocio donde tuvieron que poner muchísimo dinero para comprar herramientas, tiempo, creo que estuvieron haciendo el túnel 1 año. Sí. Bueno, un mecanismo increíble del mal para hacer este hecho. Al menos 2 integrantes de esa banda rara, porque había civiles, escruchantes y asaltantes de bancos. Al menos 2 integrantes de esa banda tenían un modus operandi de violencia. Es muy raro que hayan actuado con modus operandi de violencia quiere decir que habían cumplido penas por robos calificados en poblado de banda, o sea, habían robado blindados, bancos, con armas reales y con mucha violencia. Déjenme pensar, aunque sea en mi interior, que es lo único que puedo hacer ahora, ¿no? Pues ya todo terminó. Que al menos 1 o 2 armas reales había. ¿Y por qué pienso esto? Por el modus operandi que tenían estos señores, y aparte porque vamos a imaginar que toda esa estructura que habían hecho con todo ese sacrificio, sí, el policía dentro del Castillete no salía. ¿Con qué lo iban a intimidar? ¿Haciéndole pum con la boca? ¿O alguno de los que estaban en la fila del banco sabía artes marciales y reconoce que el arma es de plástico o de juguete y lo enfrenta? ¿Con qué lo iban a intimidar? Haciéndole pum. Déjenme con ese pensamiento. Está bien. Bien. Bueno, ha pasado por el aire de Estación K2. Gracias por venirte. Gracias a ustedes y saludos a todos.
Compartiremos seguramente mañana el estreno de esta gran película llamada El robo del siglo. Repetimos, es ficción. Aquí tuvimos el caso real. Es increíble estar charlando con vos, así que bueno, felices vacaciones. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Y que tengas buen año. Ha pasado por el aire de K2 Miguel Ángel Sileo. Él fue el negociador del robo del siglo. Vacaciona en la ciudad de Necochea. No vino a la Van Premier, no vino nada. O sea, vacaciona en nuestras playas. Claro. Lo tuvimos aquí. Gentilmente se acercó a nuestro estudio para que nosotros podamos entrevistarlo. Nos vamos a la tanda rápidamente. Ya han pasado 17 de las 12 del mediodía con 20 grados en la ciudad.